Bien, continuamos con nuestro programa sobre el coronavirus y cómo las ciudades están trabajando para afrontar esta difícil situación. Vamos a conversar justamente con Fabiola Torres, fundadora y periodista además de Salud con Lupa, un espacio que trata temas de salud. ¿Cómo está Fabiola? Hola Gerardo, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Sí, Salud con Lupa es una plataforma digital de periodismo dedicada a la salud pública en América Latina y desde este espacio estamos haciendo una cobertura regional y sí también muy enfocada en lo que viene pasando en el Perú. Claro que sí, y además felicitarte por este trabajo importante que estás haciendo en estos momentos. Pero brevemente, Fabiola, quisiéramos conocer, tal vez tú antes de fundar esta página Salud con Lupa, hiciste un estudio del ciudadano peruano y qué tan receptivo es para las informaciones sobre la salud. ¿Es mucho de buscar información? ¿Es mucho de leer información oficial? En realidad sí hay un interés muy grande en el tema de la salud. De hecho, las notas más vistas en Internet o programas radiales más escuchados son temas de salud. El tema es qué tipo de temas están buscando, ¿no? Hay mucho de ahora el hábito de que la gente busca soluciones para temas de salud personales en Google, por eso hablamos ahora del doctor Google, pero también hay otros temas de fondo que no siempre se están cubriendo, ¿no? Porque como en Perú y en general en América Latina, los sistemas de salud siempre son bien precarios, ¿no? Son los que tienen más bajo presupuesto, no hay acceso, tenemos muchos problemas. Y en medio de una pandemia esto se ha agravado, ¿no? Como estamos viendo en varios países que están respondiendo con muchas dificultades a la enfermedad de COVID-19 y en general a todo lo que ha transformado esta pandemia. Y en realidad la gente está buscando respuestas, por eso nosotros en la plataforma creamos un espacio que se llama Comprueba para hacer una especie de notas explicativas, explainers, y notas chequeadas sobre temas que les interesan, ¿no? Por ejemplo, antes de la pandemia nosotros respondíamos muchos temas sobre la industria alimentaria, ¿no? Y algunos temas desde el punto de vista de servicio, ¿no? Como por ejemplo, estos sellos de garantía que les ponen a todos los productos, en realidad eran útiles o las gaseosas light realmente eran más saludables que las que tenían azúcar. Y ahora, en el contexto de la pandemia, pues nos hemos dedicado mucho a explicarle al público qué es lo que está pasando, qué necesitan saber, el glosario que nos ha traído la pandemia para hablar ahora de muchos otros términos que antes nos eran muy desconocidos, ¿no? Eh, Desde pruebas PCR, todo lo que ahora escuchamos en la tele y constantemente tenemos que informarnos para proteger nuestra salud y para saber qué está pasando en nuestro país y en el mundo, ¿no? Claro, ahora Fabiola, tú nos estás diciendo entonces de que el peruano busca mayor información en Google, en Internet. No es tanto de tener un doctor de cabecera o buscar una opinión más profesional. Recordemos además que en el Perú, y no solo en el Perú, porque además hay que decir que Salud con Lupa hace trabajos a nivel de Latinoamérica, pero en el Perú es el país de la automedicación, ¿verdad? De decirle a un amigo, oye, ¿qué puedo tomar? Pero el amigo no es especialista. Sí, exactamente. La automedicación, por ejemplo, generó un problema súper grave, ¿no? Que es que somos resistentes a los antibióticos. Y eso ya es un problema global, ¿no? Ya nos automedicamos tanto que ya no responde nuestro cuerpo cuando sí necesitamos antibióticos. Y sí es un hábito de muchas personas que se ha agravado cuando accedemos a información en Internet que supuestamente nos da soluciones. El gran problema de Internet es que te da muchísima información que no está verificada, ¿no? Y entonces ahí viene el trabajo de servicio que nosotros podemos hacer desde Salud con Lupa, desde el periodismo, de poder verificar datos útiles de salud pública, datos que les sirvan tanto para entender ciertos temas de la ciencia como para tu vida diaria, ¿no? Porque la salud está metida en todo. Define tu estilo de vida, tu calidad de vida, ¿no? Claro, y bueno, ayer conversaba con un peruano que vive en Nueva York que acababa de perder a su padre y él mencionaba de que su padre fallece, entre otras cosas, porque él permaneció en su casa cuando ya se sentía muy mal. Entonces, allí debe haber una responsabilidad en el mensaje que se está dando día a día en
desde las autoridades. El mensaje quédate en casa es lo mejor, es un mensaje responsable, pero tal vez no se está dando de manera muy detallada. El presidente y las autoridades de todos los países salen diariamente. Tú has hecho un análisis si lo están haciendo bien, porque no es fácil hablar de salud utilizando los términos adecuados, por ejemplo. Sí, yo creo que en Perú ha habido un esfuerzo súper grande por informar. El tema es que no llega la información a todos de la misma manera, ¿no? Porque no todos están conectados a redes sociales. Hay un grupo de la población que tiene acceso a Internet. A otro grupo hay que llegarle por otros canales de distribución de información, radio, TV, ¿no? Sobre todo, y hasta las radios comunitarias, porque nuestro país es súper diverso y desigual, ¿no? Y en la información también. Entonces, cuando te dicen quédate en casa, pero digamos, para los que vivimos desde el privilegio de sí podernos quedar en casa porque podemos trabajar en casa, se cumple. Pero, ¿qué pasa con la gente que no puede? Que para ellos quedarse en casa significa no comer ese día, ¿no? Y hay mucho de eso también en nuestro país. Ese es un punto. Lo otro es que ha habido tal ansiedad y preocupación de la gente sobre qué hacer, y eso todavía falta afinar en los gobiernos en general, pero lo que yo veo en Perú es que las personas que tienen síntomas o que ya se empiezan a sentir mal, llaman para que les hagan la prueba, y hay tal cantidad de llamadas y digamos, hay una lista de espera de mucha gente que mientras está desarrollando probablemente la enfermedad, todavía no tiene una respuesta de quién los va a ver para darle la prueba, si se van o no al hospital o a la clínica. Entonces, en el día a día, está teniendo que enfrentar el país y las autoridades de salud temas, o sea, súper cruciales, que si tuviéramos un sistema de salud que realmente era fuerte y no tan dividido, porque en el Perú, como tú sabes, hay muchos subsistemas, ¿no? Está el Seguro Social, la policía con sanidad policial, las Fuerzas Armadas, eso complica más la cosa. Entonces los mensajes no llegan igual, hay que preparar información para distintas poblaciones, incluso en quechua, ¿no? Porque el virus ahora está en una etapa que está llegando a muchas regiones del país, ¿no? Ya no está focalizado en algunas regiones. Y eso lo complica, ¿no? Lo complica mucho. Entonces, los mensajes también tienen que ser mejor dirigidos, porque sabemos que nuestro país es bastante desigual. Claro que sí, imagínate. En Salud con Lupa encontré una entrevista al ministro de Salud. ¿Qué tan difíciles son las autoridades para acceder a entrevistas o a dar información a los periodistas en estos momentos del coronavirus? Los periodistas siempre tenemos problemas para llegar a las autoridades porque manejan otro tipo de agenda, pero en tiempo del coronavirus, donde la información debe ser constante, ¿qué tan fácil o más o menos cuál es tu evaluación sobre cómo puedes llegar a las autoridades? ¿Están colaborando ellas? Bueno, en este momento las autoridades más bien necesitan de todas las plataformas, de todos los medios para comunicar mensajes. El doctor Zamora ha estado todos los días apareciendo en los medios. Nosotros también solicitamos una entrevista porque queríamos no solamente preguntarle por el día a día, sino también preguntarle por temas de fondo que tienen que resolverse en este país cuando pase la emergencia, y ojalá que pase en algunos meses, y que todavía no las había respondido, ¿no? Entonces aprovechamos que aceptó el Viernes Santo, el país estaba en toque de queda, así que hicimos un esfuerzo muy grande por tener un permiso de salida y hacerla presencialmente, porque ahora estamos entrevistando mucha gente y autoridades por teléfono, y el ministro quería comunicar también ciertas cosas, entonces nosotros lo que buscamos con eso era que respondiera a temas de fondo que eran necesarios saber explicar, ¿no? Por ejemplo, ¿quiénes son los que asesoran a este gobierno en materia de todas las decisiones que se están tomando, ¿no? Y yo creo que ha sido una buena decisión en términos de hacer una convocatoria bastante plural de todos los exministros, de todas las autoridades, digamos, con más prestigio en ciencia en el país, para que participen y aconsejen a este gobierno a que tome las mejores decisiones. El gran tema y problema es que el día a día
es un ensayo-error del día a día, ¿no? Porque no tenemos nadie en este momento, ni los países más avanzados del mundo, tienen las respuestas para poder hacer el mejor control de la pandemia, ¿no? Y menos en un sistema tan débil como el peruano. Probablemente el hashtag vacuna sea el más buscado en Google ahora, ¿verdad? Seguramente, porque hay decenas ahora de ensayos clínicos de investigaciones de vacunas, ¿no? Están en una carrera muchas farmacéuticas y centros de investigación de universidades por encontrar una vacuna. Pero una vacuna sí toma tiempo, o sea, no pueden saltarse las fases científicas y aproximadamente necesitas 18 meses y probarla en población sana. Entonces, son como 10.000 personas que tendrían que probarla. Entonces, eso es un reto súper grande. A mí lo que sí me preocupa es que todos los días se anuncian, ya hay una cura, ya hay una vacuna, en 6 meses, en un mes, ¿no? Como que eso te da ansiedad. Y en realidad la vacuna que va a funcionar va a ser esa que sepa todas las cepas del virus, porque he visto muchas noticias que antes no las entendía hace unos días y no las comprendía bien, de que dice, Argentina ya descifró el código genético del coronavirus, Perú descifró el código. ¿Qué significa eso? Que ahora le podemos aportar al centro de la Organización Mundial de la Salud nuestras cepas de coronavirus para que esas cepas sirvan para hacer la vacuna que sirva para todos, porque si no, no funcionan. Y entonces eso sí toma tiempo, ¿no? Lo que sí creo, y eso es algo inédito, es que nunca se ha compartido tanta información científica, papers, temas así muy delicados que para la ciencia tienen otros tiempos, porque ellos tienen otros tiempos de investigación, ¿no? En tiempo real. Ahora hay en tiempo real muchísima información. Claro, y además tú hablabas de lo que genera la ansiedad, el deseo de la ciudadanía que ya existe una vacuna, pero ya, para el próximo mes, tal vez, cuando se habla de que podría demorar más de un año. Ahora, eso habla también de la desinformación y tal vez de la falta de educación. Este proceso que estamos viviendo tan difícil, ¿es necesario reestructurar también el sistema educativo? ¿Qué ustedes han visto sobre eso? Mira, ¿qué vino a hacer la pandemia con el tema educativo? A instalarnos de manera sobre la marcha la teleeducación. Y eso es un desafío súper grande en el Perú, la verdad. Tú sabes que hubo un tiempo en el que el gobierno distribuyó computadoras, ¿recuerdas? Las computadoras para pueblos que no tenían electricidad. Entonces la teleeducación no funciona en un país como el nuestro porque es desigual en geografía, en acceso, y yo creo que en educación es donde se va a tener que pensar muchísimo en una estrategia para que todo el tiempo que perdamos, que no se puedan dictar las clases de manera normal, tengamos que recuperarlo, ¿no? Porque eso se va a notar en las próximas evaluaciones seguramente que se hagan internacionales del avance, ¿no? En conocimientos de los escolares. Y la verdad es muy preocupante porque nosotros no somos una sociedad de primer mundo, un país que tiene toda su sociedad conectada, que tiene laptops en casa. Eso no ha pasado, ¿no? Yo creo que ahí, por ejemplo, las radios comunitarias harían un papel muy importante, ¿no? La televisión nacional que sí llega a rincones que no llegamos los medios digitales ni ninguna otra plataforma que pueda, digamos, difundir noticias, si llega el canal del Estado, si llegan radios comunitarias o radios nacionales. Entonces, tendrían que pensarse mucho en una manera de ayudar a que el sistema educativo pueda cumplir el objetivo de que no se pierda el año, ¿no? Y eso pensando solamente en el corto plazo, porque pues no sabemos, eso que acabas de mencionar del desconcierto y de la ansiedad, no sabemos todavía cómo va a terminar todo esto, ¿no? Y además, yo he encontrado en Salud con Lupa buenos reportajes y artículos sobre la salud mental. Ya, si en el Perú no se habla sobre la salud física, menos sobre la salud mental, o se habla muy poco. Y eso es lo que va a venir después también, porque estamos en estos momentos encerrados, pero ya después, cuando podamos salir a las calles, la socialización va a ser diferente, ¿no? Ya no vas a desconfiar de todo, ya no te puedes acercar, ya no puedes abrazar al amigo. Viene un tema de un nuevo ciudadano probablemente. Eso es un tema delicado y que ustedes lo han estado tratando también.
Sí, justamente cuando iniciamos 2020 en Salud con Lupa, nos propusimos hacer una serie sobre salud mental durante todo el año, hablar de salud mental permanentemente, porque es un tema que se habla bajito, que no reconocemos como enfermedades reales, porque nadie quiere confesar ni aceptar que está deprimido. De hecho, hablábamos de eso, de la cultura de la felicidad, ¿no? O sea, la gente en redes sociales todo el tiempo tiene que estar feliz, ¿no? Instagram es el momento donde tienes que mostrarte mejor. Y es una sociedad que esconde más bien nuestros problemas de salud mental. Ahora, cuando tú mencionas el encierro, vivir la pandemia con la cuarentena, sí, nos trae problemas en el confinamiento, pero creo que también ahí no es el único problema, sino hay todo un comportamiento social. Quizás los que tengamos una casa más o menos espaciada, donde tengamos acceso a televisión o algo, la pasemos mejor, ¿no? Pero imagínate, y como conoces el Perú tan de fondo, de punto a punto, por tu trayectoria, has visto todas las desigualdades, ¿no? No es lo mismo vivir esa cuarentena en un cerro del país donde hay muchísimo hacinamiento que en un departamento, ¿no? Y ahí se va a ver el estrés postraumático, probablemente que nos traiga toda esta crisis, ¿no? Hay suicidios, hay gente en México, ayer teníamos noticias de que una persona que fue despedida se suicidó, ¿no? O un enfermo de coronavirus no soportó tener ese diagnóstico y también le pasó eso. En nuestro país no hemos tenido de esas noticias, pero sí hemos tenido violencia doméstica a los niños, ¿no? No se está hablando solo, no, me voy a referir al tema del abuso sexual. Tuvimos casos de abuso sexual de niñas, más o menos 27 niñas al 31 de marzo, o sea, un mes o casi un mes de la cuarentena en el Perú, y la mayoría eran familiares, pero no se está hablando también de la violencia a los niños, ¿no? Porque también ha habido una cultura de los padres de castigar a los niños, y eso no se está notando en esta cuarentena porque no estamos hablando de eso. Pero es muy seguro que también pasa, porque hay muchos memes, no sé si has visto esos memes donde los padres no pueden más con los hijos y los amarran para seguir trabajando desde su casa y todo. Es una ironía, ¿no? Y nos pasa a los que tenemos la oportunidad de manejar así nuestro trabajo. Pero imagina situaciones más extremas, ¿no? Donde estar confinado, no poder darle de comer a tus hijos, no poder tomar ninguna decisión, no tener agua para lavarte las manos, eso pasa en el Perú, ¿no? Y lamentablemente no todo lo reflejamos en los medios, pero eso también pasa. Entonces sí hay un gran problema que no lo estamos viendo aún de salud mental, ¿no? Ni siquiera lo estamos tocando así de manera profunda. Y ojalá esta situación, como dicen, que el mundo va a cambiar, que también nos haga más solidarios, más sensibles, porque hay casos que estamos viendo, pero que no son exclusivos de una época de coronavirus. Como dices tú, eso pasa y pasaba antes también. Ahora, Fabiola, las autoridades, los médicos, aquí en California empecé un poquito a escuchar de que los médicos están preparados para actuar en situaciones de tragedias como sismos. Aquí California es una zona sísmica, para actuar sin luz, para actuar hasta en tiroteos, pero no estaban preparados para este tema de la pandemia. Hablando de la pandemia de la desinformación, los periodistas, por supuesto, tampoco podemos ser especialistas en todo, pero ahora todos estamos informando sobre salud. Ustedes que son especialistas, ¿qué reto tú ves hacia justamente en estos momentos y hacia el futuro? Desde ahora tendrían que haber mayores secciones de salud, aprovechando además también el interés y la necesidad de la gente para informarse. Yo creo que desde el periodismo sí tendríamos que revalorar lo que significaba comunicar bien los temas de salud, ¿no? Que no podían ser como que parte del complemento o suplemento de las páginas de los periódicos o un espacio pequeño. Y yo ahí me gustaría referirme a que no es que hay que hacer periodismo médico, porque salud pública es un tema mucho más integral, ¿no? Está por las decisiones económicas y políticas a nivel local y global de los países, ¿no? Eso se está viendo ahora con la pandemia. No solamente es hablar de temas, digamos, de productos en sí, porque lo que
abunda son programas infocomerciales que te venden productos aparentemente saludables, pero eso no es una cobertura de salud, ¿no? Entonces hay que revalorar más bien el periodismo de ciencia, de salud pública, que no estaba tan, digamos, tan en importancia en los medios, ¿no? Y lo otro que quisiera mencionar, y algo súper importante que tú dijiste, que pasa en California y creo que le está pasando a todo el mundo, y quiero hablar de los médicos peruanos, eh, hay un estrés muy grande de ellos también, porque si bien ellos están preparados para ese tipo de emergencias, los emergenciólogos, cualquier persona que se forma en medicina, yo creo que nadie está preparado para una situación de tanta incertidumbre y el riesgo que corren ellos, ¿no? Y como has visto en las noticias, la mayoría de nuestros médicos no siempre tiene todos los equipos de protección personal para, están como una especie de encapsulados, ¿no? Para poder atender. Eso nunca lo habíamos visto en el país, quizá con emergencias así, porque el virus pues es como algo invisible, ¿no? Y eso hace un temor súper grande. Y nosotros creamos un espacio que se llama En Primera Línea, dentro de Salud con Lupa, para recoger los testimonios de ellos, del personal que está en la primera línea realmente, digamos, arriesgando su vida por la nuestra para atender a los enfermos, los trabajadores de limpieza pública que limpian los hospitales. A ver, ¿quién limpia un quirófano ahorita? ¿Quién limpia las salas donde están los enfermos, ¿no? Gente de limpieza pública que probablemente no está, tiene un contrato bastante inestable, como muchas veces ha ocurrido antes, pero ahora el riesgo se agrava, ¿no? Y esas voces también hay que escucharlas. Y eso yo creo que no lo habíamos hecho antes, o sea, qué sienten los doctores y qué les está pasando, es algo, todas las noches les aplaudimos, no sé si pasa eso en California, pero en varios países a las 8 de la noche les aplaudimos, escucho desde mi edificio y desde las ventanas de todos los lados, en Lima al menos, que la gente le aplaude, le pone música, como un homenaje diario. Pero eso no es suficiente, ¿no? Por eso es que ha sido necesario que el gobierno ayer haya sacado, o el domingo haya sacado una norma extraordinaria para darle seguro de vida, porque no todos, todo el personal de salud tenía seguro de vida en este país, ¿no? Y se hagan un montón de reformas. Entonces, es como tratar de resolver los problemas de toda la vida del Perú en un momento de crisis, ¿no? Y en el caso de salud es muy complicado. Es verdad, hay que cambiar de hábitos, hay que cambiar de la manera en que se está viendo los temas de sociedad. Hay poca empatía, ¿no? Sabemos que los problemas en los hospitales son grandísimos, pero uno va y se queja, pero no sabemos en qué condiciones trabajan los médicos. Esta situación del coronavirus nos está permitiendo también mostrar esos casos. Y bueno, por ello te felicito nuevamente a ti y a todo tu equipo de Salud con Lupa. Muchas gracias de verdad, Fabiola, por estos minutos. Gracias a ti. Muchas gracias. Bien, nosotros vamos a continuar con mayor información más adelante.